No, José, bárbaro. Buenísimo. Estoy buscando la forma de... Buenas tardes, Ignacio. Díganme, ¿me vas a vender las puertas esas? ¿Cómo andás, Bien, Jesús? Ignacio. Sí. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, bien. Contento con el día lindo que hace afuera. Uy, está bárbaro el día, sí.
La verdad que sí. Parece que va a hacer calorcito hoy. Ya por fin llegó el verano. A usted que le encanta el invierno. No, el invierno me vuelve loco. Lo que llega el invierno y ya está. Bueno, ¿qué va a hacer? Y sí, ¿qué va a hacer? Somos agraciados, somos de los pocos países que tenemos los 4 climas. Sí, sí, otros países tienen todo frío, todo calor y otros tienen. Así que, todo bien. ¿Cómo anda usted? Bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Tus cosas? ¿Empezaste a trabajar o todavía no? No, no me llamaron todavía. No, yo calculo que cuando me necesiten me van a llamar. No se puede escapar. Sí, qué raro, porque ya como levantaron todas las restricciones, casi todo el mundo está trabajando. Yo pensé lo mismo, pero aparentemente van a ser igual. Igual, no sé cómo se manejarán, porque están perdieron bastantes clientes. Ahora hace poco perdieron a AISA, que tenía una entrada de, creo que 7.000 millones, puede ser, o es mucho, no sé. Y parece que lo perdieron también porque los representantes de Correo no se presentaron a la negociación con AISA, y hoy en día era de los clientes más fuertes que tenían, porque lo que es Telecom y todas las empresas grandes, las pocas que están enviando correspondencia en papel, AISA era una de las pocas y no se presentaron, y hoy en día era de todo lo más grande que tenía Correo. Y algún arreglo político había, porque si son dos empresas del Estado y entre las dos. Y algo raro hubo, pero bueno, qué sé yo, no sé, están reduciendo personal en todos lados, la poca gente que entraba eventual por agencia los están Bueno, sacando. a vos te aconsejo que te presentes, andá y presentate, por la duda, porque si no por ahí te agarran de eso y no, le mandamos el coso y usted no lo recibió y todo tipo, como hacen siempre, ¿viste? No, porque a mí enseguida me contactan, porque como yo, digamos que soy parte del sindicato, a mí sí o sí me contactan a través del sindicato. No, no. No tengo manera de que ellos no se comuniquen conmigo. Igual yo cada tanto hablo con la chica de recursos humanos, así que depende de lo que me digan ellos. Bueno, está todo bien. Pasa que en realidad no se hacen problema, porque como el volumen que está entrando no es algo que moleste mucho, entonces no. Y eso que en la oficina donde estoy yo faltan como 5 pibes. Así que está complicada la cosa. Esperemos que no pase nada. Que repunte. Sí, de a poquito, pero bueno, hay que tener paciencia. Muy bien. ¿Qué pasa con la gente hoy? Tu suegro y el hermano, como el hijo y la hermana de Dale. ¿cómo van? Y mi cuñado ya tiene un problema psicológico, psiquiátrico más que nada. Y bueno, mi suegro está ahí, tiene sus luchas internas. Se ve que la pasó muy mal en su juventud, y no sé bien cuál es el trasfondo de él con respecto a la fe. Pero nada, Ale habla con él, porque es como que la única que más o menos le puede llevar el tranco. Sabe cómo hablarle, sabe lo que le tiene que decir. Porque si no, si yo me pongo a hablar con él se empieza a ir por las ramas y me lleva a cualquier otro lado. Entonces, Ale le pone un freno y le dice, no, pará, esto es o blanco o negro, grises no hay. Sí. Pero bueno, es algo lindo ver cómo ella también va obrando para transformar un poco a la familia. Son duros, pero bueno, hay que tener paciencia. En algún momento el Señor los trae. Somos todos duros. Exactamente. Cada uno en su nivel. ¿Y usted ya arrancó a trabajar o todavía está medio parado? Sí. Nosotros a 60 días paramos, después ya empezamos a trabajar. Despacito, ya estamos trabajando, ahora tenemos muchísimo trabajo. Hasta el 5 de enero, 6 de enero tenemos, 10 de enero tenemos mucho trabajo, después ya. Entre la meseta. Que ahora estamos con mucho trabajo,
y después después del 10 de enero si no aparece nada nuevo, estamos con poco trabajo. Pero bueno, es la época también, más o menos, pasa siempre así. ¿Pero eso es por siempre pasa lo mismo o es por esto que está pasando ahora? No. Un poco ayuda a esto, pero porque hay menos trabajo, la estacionalidad. Va el tema de la pandemia, pero normalmente en fin de diciembre y enero decae un poco. Y después repunta en febrero. Como en muchos rubros tienen eso. Sí, las vacaciones, el fin de año incluso. Bueno, hasta ahora vamos bien. Siempre. Está bien. El Señor, mientras haya. El Señor nos protege y nos da trabajo, sí. Amén. Tener paciencia nomás. Sí. Esperemos que aparezca alguien más hoy. Esperemos que sí, porque el tema de las reuniones en vivo que están por hacer, ya Nico dijo que no podía venir. En Nico creo que está Elba, Mariano, no sé qué otro más estarán en la reunión. No sé si Flor estará, porque como ella es parte de la alabanza también, pero no sé la verdad. Vamos a esperar un ratito. No, pero un ratito. Creo que Leo se va a conectar entre un rato porque hablé con él. Sí, me sorprende Mecha. Sí. Que toda la gente se cansa del Zoom, claro. Para mí es como una juntada, así que claro, pero viste, esperamos los domingos a la mañana para. Los domingos a la mañana, el lunes, el miércoles, el jueves, el viernes. Viste como los chicos que le pasan a la escuela, viste que están agotados con el Zoom. Es decir, a veces es necesario estar presente para que uno pueda tener otro tipo de contacto. Sí, pero bueno, no queda otra. Yo, por lo menos para ver otras caras, digo yo. que no te escuche Alejandra, se te ralía. No, si está acá, está ahí, me está escuchando. Y el domingo que viene es la última reunión, así que vamos a hacer una reunión como de testimonio, que quiera contar algo de la clase, de lo que pasó durante el año. Bueno, así que y ahí vamos a terminar hoy con el capítulo 11, y después ya quedará para el año que viene a partir del capítulo 12, ¿no? Los últimos 3 capítulos. Arrancamos el año que viene. Así que bueno, una experiencia con respecto a lo que se vivió durante este año. A ver, Tomás Papanis. Bueno, con Tomás y vos arrancamos, porque Nico no va a estar. Elba y Mariano no van a estar. ¿Quién más? ¿Qué hace, Leito? Buen día. Buen día, Jesús. Buen día, Ignacio. Vamos, que por ahí también la tijera. Ayer. Sí, a mí me agarraron el jueves. Ajá. A mí me agarraron hace como 30 años. Primer corte después de la cuarentena. Ya no daba más. Leito, volvió. ¿Estás con el mate? ¡Qué grande! Vamos todavía. Yo para que esto no se ve, no tengo el té, así que. Bueno. ¿Estás bien de la panza, Jesús? Sí, empecé probando, viste, de a poquito. Un día tomé 2, 3, al otro día, 2 días tomé 3, 4, y así fui bien. Como vi que no me afectó, ajá. No me excedo mucho, pero bueno, ya bien. tomo. Hace que a la mañana yo no soy de comer mucho, viste, y por ahí estamos con Ale, me tomo 2, 3 mates con ella y ya está. No me gusta mucho a la mañana comer, viste. Ajá. Me quedó la costumbre de tantos años de laburo que no. Tomaba unos mates y salía, pues no puede salir pesado a la calle con la bicicleta. Me quedó esa costumbre, entonces ya no. Ya prácticamente no siento hambre a la mañana. Bueno, pero no te cae mal. No, igual tampoco me tomo 2 termos de mate, ¿no? Ajá. Bueno, de a poquito. Sí, no, tranqui. No por lo menos puedo dar algún. No sé cómo Leo que se toma 3 termos. Todo el día. Buen día. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí, vos? Ivo. Hola, Ivo. ¿Qué pasa?
¿Te confías? No sé, Fabián, ¿dónde está? Bueno, quería el celu. Imagínate. Se levanta pidiendo el celu ya. En una lucha. Bueno, Nico no va a estar. Elba y Elba y Mariano no van a estar. Y Flor tampoco, así que ya más que nosotros dos no creo que seamos. Más que nosotros tres, ¿no? Y no sé, habría que ver si es Nancy capaz. Ah, Nancy, que a veces se conectaba. Bueno. ¿Eso del vivo se ve por Zoom? Creo que sí, o Facebook, la verdad que no me acuerdo. ¿Facebook? Me parece que por Facebook. Ahora me voy a fijar ahí el ¿Cómo es que hacer? Yo tengo que entrar a Facebook y ¿qué hago en Facebook? Claro, al Facebook de la iglesia. Y le aparece ahí el vivo. Y usted se mete en el video nomás. Bueno, voy a tratar porque como nunca usé Facebook, así que a ver. Tengo la cuenta, pero nunca la usé, así que voy a ver qué hago. Si usted tiene el contacto de la iglesia en Facebook, le salta sola la notificación. No, bueno, no sé, no creo, porque nunca. Bueno, es igual que el Google, usted se mete en Facebook, en el buscador, en la lupita, pone Iglesia Bautista Muñiz, y ahí sale. le sale pedir, usted pide una, ¿cómo se dice? Unirse y eso lo acepta. Bueno, esperemos que así sea. Bueno, esperamos un ratito más o salimos, arrancamos. Como usted quiera. Bueno. Yo no tengo que ir a ningún lado, así que. Vamos a arrancar así, terminamos un rato por ahí más temprano para prepararnos para la reunión. Bueno, vamos a orar. Jesús, ¿puedes orar? Pará que grabo, pará. Vamos. Está grabando ya. Ah, ¿está grabando? Está grabando, sí, está grabando. Sí, tengo que borrar un montón. Todo lo que hablamos. Me parece que arrancó grabando ya. Yo voy a tener que borrar. Después voy a tener que ayudar para borrar la primera parte. Bueno. Ahí leo. Bueno, listo. Bueno, arrancamos. Bueno. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por este día hermoso, Señor, que nos regalaste. Gracias, Padre, por darnos un día más de vida, Señor. Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu mano poderosa nos guíe, Señor, en este tiempo, que tu Santo Espíritu, Señor, esté abriendo nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender la lectura de esta mañana. Te agradezco, Padre, por la vida de Ignacio, por su tiempo, Señor, por su dedicación, Señor, para poder instruirnos en esto tan hermoso que es tu palabra. Padre, te rogamos, Señor, por los hermanos que hoy nos han podido conectar, que vos puedas estar bendiciéndolos y acompañándolos, Señor, para que pueda salir bien, Señor, en esta mañana el culto. Y te pedimos, Señor, por aquellos que se van a conectar, Señor, que puedan ser algunos más, Señor, para poder juntos seguir descubriendo esto tan lindo, Señor, que es estar cerca tuyo. Padre, gracias por tu amor, bendice la vida de Leo, Señor, bendice tu trabajo y acompáñanos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Digamos, entramos hoy en la etapa final del tema judío, como hemos llamado, los capítulos 9, 10 y 11, en el cual Pablo trata, inspirado por el Espíritu, pero también con toda su capacidad como abogado, de hacer toda una argumentación, ¿no? Para ir tratando que el camino que llevó a la iglesia a la salvación es a través de la nación judía. Y por otro lado, trata de explicarle a los judíos, ¿no?, que los gentiles son también de la nación de Israel a través de Abraham. Quizás esta es la idea general. Ahora vamos a ir transcurriendo el capítulo, vamos a ir leyéndolo y vamos a ir mirando aquellos aspectos
que para aclararlos, hay cosas que podemos decir que son fáciles de entender, otras tienen cierta complejidad, porque tienen más que ver con costumbres y idiosincrasia judía, que a veces con otra manera de entender las cosas actuales. Se puede dividir el capítulo en 3 partes, los versículos del 1 al 9, el 4, del 10 al 23. El 11, ¿no? ¿Capítulo 11? Capítulo 11. Sí. Perdón. Romanos capítulo 11, del 1 al 9, del 10 al 23, del 24 al 32 y del 33 hasta el final. Vamos en las 4 partes más, las 4 divisiones, aunque es toda una continuidad, pero le damos esta división para que su análisis sea un poco más sencillo. Así que vamos a ir leyendo. ¿Quién puede leer? ¿Puedes leer vos, Leo? Sí. Romanos 11. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Bueno, acá, primeramente, con esa pregunta, quizás a los judíos, bueno, o a los gentiles también, porque muchos decían, bueno, si la bendición, porque los judíos rechazaron, fue trasladada a la iglesia, entonces ya los judíos están todos desechados y no pertenecen a la iglesia y tampoco pertenecen como el pueblo escogido de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo establece enfáticamente, dice, bueno, porque los judíos rechazaron a Cristo, Dios ya los ha rechazado totalmente. Y entonces, ¿qué dice? En ninguna manera, ¿no? Porque todos, ¿por qué? Porque son descendencia de Abraham. Y esto lo vamos a ver después más adelante en otro versículo que trata más o menos la misma idea, pero bueno, vamos a adelantarlo ahora ya. La idea, ¿cuál es? Es que cuando Dios establece una bendición, no la quita. Y Dios había elegido a Abraham para formar un pueblo suyo. Y entonces Dios, eso, una vez que Dios hizo esa elección, por más que el pueblo cayó en pecado, todo lo que le pasó, no por eso Dios lo va a despreciar hasta para siempre por haber rechazado a Cristo. Sino que el pueblo de Israel, podemos decir, lo trató de una manera, trató con el pueblo hasta que ellos mataron a Cristo. Después, cuando empezó la era de la gracia, hay otro tratamiento. Los judíos eran salvos, hasta la muerte de Cristo en la cruz del Calvario eran salvos a través de la práctica de los sacrificios. De los sacrificios de los animales, el perdón, todo lo que tenía que ver con el ritual judío. Cuando comienza la era de la iglesia, Dios deja de tratar con el pueblo de Israel y los judíos son salvos a través de la acción de la iglesia sobre ellos. Es decir, si los judíos se convierten a Cristo, son salvos. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de la era de la iglesia, cuando Dios venga a buscar a la iglesia y la arrebate y comienza la gran tribulación, ahí nuevamente Dios comienza a tratar con el pueblo judío, como lo dice en el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis a partir del capítulo 4, vemos que Dios nuevamente comienza a tratar con el pueblo de Israel a través de los capítulos 7 de los 144.000, a través del capítulo 11 con Elías, con la aparición de Elías y Moisés en el testimonio,
en el capítulo, creo que 17, una cosa así, o 17, habla de la parábola de la mujer que está por dar a luz, que es protegida. Y también podemos decir que todas las promesas que Dios dio al pueblo de Israel, que todavía no se han cumplido, ¿no? Porque hay muchísimas promesas en el libro de Zacarías, de Miqueas, de Joel, que un día Dios iba a establecer el reino eterno de David. Al mismo David se lo da allá en 2 Samuel. Y entonces esas promesas que no se cumplieron van a tener cumplimiento al final de la gran tribulación, cuando se establezca el reinado de Cristo, y entonces allí nuevamente la nación de Israel junto con la iglesia van a tener un lugar de privilegio durante ese reino. Pero ahora, en la era de la gracia, Dios no los ha despreciado, todo lo contrario, ¿no? Como dice el verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías, la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tu profeta? Sí, bueno, y hay esos versículos hasta el verso hasta el verso 5, habla de la experiencia. Recuerden la experiencia de Elías, ¿no? Luego que hace la gran matanza de los 400 sacerdotes de Baal, él comienza a perseguirlo a Jezabel, y entonces va a una cueva y se siente un desgraciado, que Dios lo ha desamparado, y todo eso. Entonces, mira, Dios nunca se queda sin testigos, siempre hay un remanente fiel. En ese momento eran 7.000 judíos que no habían doblado sus rodillas a los Baal. Siempre hay un remanente fiel. Es decir, esto es interesante. A través de toda la historia, siempre ha habido remanentes fieles, aún suponiendo en la época de la iglesia, en los momentos más oscuros de la iglesia, que podemos decir a partir del año 600 hasta el 1500, que fue el fin del Imperio Romano y todo el comienzo de la Edad Media, donde la iglesia romana había tomado esa hegemonía mundial, podemos decir, siempre en todo lugar aparecieron grupos de fieles. Entre ellos estaban los paulicianos, estaban Hus, ¿no? Los husitas, y así hubo siempre grupos de creyentes fieles a la palabra de Dios en medio de todo el paganismo reinante. Y eso es ahora lo que comienza a decirle el apóstol Pablo a los romanos, ¿no? Los romanos estaban compuestos, recordemos, por un grupito de judíos, la iglesia en Roma, y por un grupo importante de gentiles. A ambos les dice que Dios nunca se queda sin testigos. Y entonces, continúa, dice el verso 5. 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Es decir, que aún en este tiempo hay un grupo de judíos que creen en Cristo, y ese grupo es el grupo remanente del pueblo fiel. Es decir, pues los judíos que se convierten a Cristo tienen una doble nacionalidad, podemos decir. Pertenecen a la iglesia, pero también pertenecen al pueblo de Israel. Tienen el cumplimiento, podemos decir, de toda su bendición. Pero ahora la salvación ya no es más por obra, como dice el verso 6, sino por gracia, como dice. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, ahí hace un juego de palabras para mostrarse que la salvación es por gracia, no es por el cumplimiento del ritual de la ley. Cuando dice salvación por gracia es a través de la fe. Invoca siempre, recuerden, la fe de Abraham, ¿no? Como si uno lo trasladamos, la fe de Abraham, a lo que dice allá en Hebreos capítulo 11, cuando dice, por fe salió Abraham sin saber a dónde iba. Es decir, Abraham le cree a Dios por fe, aunque no tenía en nada, y murió, podemos decir, teniendo un solo hijo. No es que Abraham vio cumplido todas
las promesas. De igual manera, ahora, la iglesia, los cristianos, somos hijos de la fe de Abraham. No somos hijos de la ley de Moisés o de la fe de Moisés. ¿Entendemos? Eso es un énfasis. El apóstol Pablo muchas veces se refiere a eso. Muy bien. Continúa. 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito... Dale, dale. Dale, 7. No, 8. Como está escrito. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y el verso 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean 10. ¿Sigo? Sí, el 10. 10. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Muy bien, esto es lo que dice allá en Isaías, pero también el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13 dice exactamente lo mismo al pueblo de Israel. Cuando dice, y les habló por parábolas, para que oyendo no entienda y viendo no vea. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Dios hablaba en misterio para que el pueblo se perdiera? No. Es que les hablaba por parábola para que la parábola sea fácil de entender, pero hay gente que se endurece. Y cuando vos te endureces, dice que Dios ya te deja liberado a tu suerte, ¿no? Es decir, por eso muchas veces dice, Dios le envía espíritu de error, como se empieza la licencia, para que crean a la mentira. Es decir, lo mismo el pueblo de Israel. Dios les habría hablado en un momento, muchas veces, cuando viene el Mesías, no creen. Y entonces los corazones de los mismos judíos se endurecieron, ¿no? Y fueron, en alguna medida, cuando fueron confrontados con Cristo, todos los religiosos de la época, su corazón se endurecía, ¿no? Los fariseos, los saduceos, no creyeron en Cristo. ¿Por qué? Porque no era el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando a David, que venía con la espada y el ejército. Guerrero. Claro, para sacar a los romanos de encima, y Cristo, el mensaje era distinto. Había venido para convertir, como dice, el corazón de los padres a los hijos. Es decir, para que el corazón endurecido de los padres pudiese ser enternecido por el mensaje nuevo, no que era el Evangelio. Y allí también el apóstol, como decía siempre, el domingo pasado, cita muchos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para encontrar sostén en la palabra de su argumentación en este momento. Y ahí podemos... Claro, porque se supone que el pueblo de Israel eran sabios de lo que del Antiguo Testamento, entonces necesitaba un argumento firme. Entonces, como dijo Isaías de ustedes, que era un pueblo endurecido. Recuerden, Dios, para que veremos más o menos así en tiempo, Dios establece en el año 1050 con David el gobierno de teocrático, ¿cómo es? El reinado. Salen del gobierno teocrático de los jueces y se transformará en el reinado. Y Dios, después de David ya entraron totalmente en la idolatría, con el mismo Salomón empiezan acá. Y durante 400 años Dios le dice a través de todos los profetas que era una nación idólatra, que se volviese, no la verdad, que se volviese. Y no había manera de hacerlos entender. Por eso los judíos son condenados en el año 600 a ser esclavos en Babilonia. Y de allí, porque cuando pierden la monarquía, nunca más fue restituida la monarquía. Salvo un periodo muy, muy cortito de la época de los macabeos en el 160 a.C., pero después, porque después vieron las otras monarquías, la monarquía títere, que eran la monarquía de Herodes, ¿no? De los herodianos. Y entonces, pero esa era monarquía que funcionaban porque los romanos ponían un gobernador local que generalmente era de su misma lengua, de su misma nación, para gobernar, pero no gobernaba, gobernaba a través de Roma.
Entonces los judíos habían perdido toda como nación. Peor después, en el año 70, cuando ya son desparramados totalmente. Pero aún allí ellos se habían endurecido, por eso muchos no creyeron al mensaje, porque estaban endurecidos debido a su propia incredulidad. Muy bien. Y acá viene un argumento interesante. Sí, vale, Leo. 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles... No. ¿Qué quiere decir esto? Esto es decir, bueno, entonces Dios a propósito los hizo caer para que la bendición sea a nosotros. No. Yo quiero decir eso. Cayeron por la dureza de su corazón, no porque Dios no había establecido la manera o la forma. Porque si durante 400 años le dio mensaje, y después con ella, y con los profetas menores, y con Malaquías, y con... Qué interesante lo que sigue, ¿no? Porque dice, en ninguna manera, sino, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Claro, por eso dice. Entonces dice, para que la salvación pasase a los gentiles. Entonces Dios le puso tropiezo a Israel para que cayese. No sé si entiende. Es decir, como que Dios hizo que el pueblo de Israel se endureciera. Entonces, como que Dios es responsable del endurecimiento. No. Ellos fueron endurecidos debido a su propia incredulidad. Entonces, por esa incredulidad, ahora apareció la bendición hacia la iglesia. Y a veces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Israel hubiese creído en Cristo? ¿Cómo no sé? No lo sabemos. Quizás hubiesen sufrido, pero se hubiesen transformado en el verdadero pueblo de Dios, como se transformó la iglesia. ¿Entendemos? ¿No? Pero bueno, lamentablemente por la dureza de ese corazón, de ese pueblo endurecido, fue trasladada la bendición a la iglesia gentil. ¿Sí? Por eso, ¿y ahora qué cosa? Y ahora habla de los celos, 2 o 3 veces repite. Cuando habla de celos, ¿qué quiere decir? Bueno, para que los judíos vean cómo Dios obra en los gentiles, entonces, bueno, si Dios obra en ellos, entonces, aunque sea por bronca, voy a creer. Me despierta algo. ¿Cómo que Dios está hablando de esta gente que en la actualidad ocurre? Muchas veces a muchos judíos, cuando conocen a los verdaderos cristianos, se asombran de todo lo que los cristianos sabemos de la nación de Israel y de las bendiciones para ellos que Dios había prometido. Eso también es una manera de dar testimonio. 12. Ahora, yo tengo una pregunta, Ignacio, con eso. El pueblo judío, ¿no?, de hoy en día, ¿ellos se manejan con el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento también lo? No, ellos se manejan con el Antiguo Testamento y con la Torá, ¿no? Ellos tienen el Talmud y la Torá. El Talmud son todos los escritos del Antiguo Testamento, pero también tienen una cantidad, lo que ellos llaman las tradiciones, o las interpretaciones de los distintos maestros a través de la historia. Claro. Y entonces, como interpretó el rabino tal, como interpretó el otro rabino, se convierte como distintas escuelas dentro de la práctica judaica. ¿Entendés? Pero ellos tienen, el Antiguo Testamento lo tienen, pero también tienen un montón de tradiciones. Por eso Jesús les dice a los fariseos, ustedes con sus tradiciones han invalidado el mandamiento de Dios. Y entonces, con muchas tradiciones en alto y argumentaciones, invalidan lo que realmente la palabra dice. ¿No? ¿Queda claro? Claro. Muy bien. 12. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es lo que decíamos antes, ¿no? Si por el rechazo Dios ha bendecido al mundo, ¿cuánto más sería la bendición si el pueblo de Israel hubiese sido restaurado? ¿No? Lo que decíamos anteriormente.
porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Sí. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias... Lo que venimos diciendo anteriormente, ¿no? Nuevamente dice, ¿qué sería, no? Es decir, yo predico a los gentiles. Y entonces, pero, ¿cómo era el método de Pablo en la predicación? Cuando iba a cada ciudad, ¿cómo hacía para predicar? Se iba a la sinagoga. Iba a la sinagoga. Y ahí daba el mensaje. Y ahí lo rechazaban, lo peleaban, lo perseguían, y de ese grupito sacaba 4, 5, 6 judíos que creían, y ahí comenzaba el movimiento entre los gentiles. O se capaz que eran los que estaban de curiosos en la puerta mirando. Sí, viste lo que dice, que siempre había un grupito que creía y otro grupito que rechazaba. Entonces, ¿cuánto más? Es decir, yo desperté a celos y para que se den cuenta que Dios está obrando en los gentiles. Lo mismo le pasa a Pedro, recuerden. Pero Pedro no quería saber nada con los gentiles. Entonces Dios le da esa visión en casa de Cornelio para que se dé cuenta que el evangelio también era los gentiles. Y por eso Jacobo, cuando se establece la asamblea en Jerusalén, en Hechos 15, ahí dice que Dios había dado esta bendición también a los gentiles. Ahora tengo anotado la frase. De los gentiles se toma, Hechos 15-14, tomar pueblo para su nombre de entre los gentiles, de tomar un pueblo de Dios entre los gentiles. Muy bien. Vale. 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Acá va a comenzar una idea muy interesante, que es la relación o el simbolismo, una figura, mejor dicho, entre el olivo silvestre y el olivo santo, el olivo verdadero, el olivo que da buen fruto. Porque vieron, a veces hay olivo silvestre que no da fruto, y está el otro olivo, que la planta es exactamente la misma, una da fruto y otra no da fruto. Y luego habla ahí de la masa, que era cuando los judíos preparaban la masa y se ponía y se llevaba la masa, lo que hoy sería la masa madre. Se hacen tanto lío con la masa madre, no era más que eso, era un pedacito de la masa que se daba de ofrenda. Entonces, si ese pedacito de masa que se daba ofrenda era santificado, también toda la masa era santificada. A eso se refiere. Y entonces habla de la raíz. Es decir, la raíz es buena, todo el árbol es bendecido. Si la raíz es mala, el árbol no es bendecido. Y ahora va a hablar del injerto, ¿no? Que es una semblanza interesante, ¿no? Claro. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Muy bien. Entonces acá, ¿qué es lo que está diciendo? Habla de eso, ¿no? Es decir, toma el olivo, ¿no? ¿Saben lo que es el injerto? Ustedes saben. ¿Tienen más o menos algo de noticia que es un injerto? Bueno, todas las plantas, generalmente las rosas y todos los cítricos, tienen un injerto. ¿Qué es un injerto? Es decir, toman una raíz bien fuerte, ¿no es así? Y ahí hacen un tajito y le ponen allí una ramita de la mejor naranja o el mejor limón.
Y entonces la planta tiene más vigor porque la planta que genera buenos limones tiene generalmente una raíz pobre, una raíz no muy fuerte. Entonces se toma una raíz generalmente fuerte, que se llama una raíz silvestre, ¿no es así? Y entonces allí le ponen la ramita del naranjo, del limón, de la vid. Si ustedes ven los árboles, si tienen algún limonero, algún cítrico, una vez que abajo tiene es un pie gordo así, ¿no? Antes de la raíz. Ese pie gordo es donde se hace el injerto. Y entonces, esa raíz fuerte le da vitalidad a la planta para que produzca buenos frutos. Toma esa idea del olivo bueno, del olivo verdadero, y dice, bueno, si tomamos el olivo verdadero, que es la nación de Israel, que Dios había elegido, que Dios había santificado, y si algunas ramas fueron cortadas, desgajadas, todos los que no creyeron fueron traca, cortadas. Y allí ahora Dios injertó a nosotros, ¿nos injertó en dónde? En la raíz de Israel. Por eso nosotros en Abraham somos bendecidos. Suponete, vamos a leer si querés no tenemos tiempo, somos poquitos, así que podemos ver las cosas. Vamos a leer interesante, en Gálatas capítulo 3. Del verso 6 al 9. Que habla de esa idea. Como los gentiles venimos a ser establecidos en el pueblo de Israel. Sí, 3:6, ¿no? 3:6, ¿cómo dice? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El 29. ¿Cómo? El 29, Leo. El 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Y heredero de qué promesa? Es la promesa que había dado Abraham, que iba a ser de él una nación grande, que iba a ser como la arena de la mar. Entonces los cristianos, los hijos de Dios, que hemos puesto la fe en Cristo, a través de la promesa que Dios le había dado a Abraham, que en ti serán benditas, ¿qué cosa? Todas las naciones de la tierra. Tomando esa hora, por eso dice, nosotros fuimos injertados en el árbol que Dios había elegido, en el árbol santo, que era Israel. Pero también dice, los exhorta a los gentiles, ¿no? Dice, pero ahora vos no te jactes. ¿Qué quiere decir no te jactes? Bueno, ya los judíos, como tristemente, a veces trata una profecía. Cuando la Iglesia ha perseguido a los judíos durante tantos siglos, la Iglesia católica persiguió a los judíos. Ustedes agarran la época de la Inquisición, entre el 1100 y el 1600, 700, 800, porque la Inquisición no terminó hasta el 1800. Los judíos en España eran perseguidos, le quitaban todas las posesiones, eran perseguidos totalmente. La misma Iglesia perseguía a los judíos. Sin entender esto, que Dios que le dijo a Abraham, a los que te bendijere, bendeciré. Y a los que te maldijere, maldeciré. Esa promesa siempre está sobre la nación de Israel. Entonces, un cristiano nunca puede ser, ¿qué cosa? Antisemita. Si bien el antisemitismo existe en el mundo, producto del castigo que Dios le dio a la nación de Israel.
por no haber creído. Ellos todos los sufrimientos que padecen es por no haber creído, por no haber puesto la fe en Cristo. Entonces, este antisemitismo existe. Pero nosotros como cristianos no podemos ser antisemitas, todo lo contrario. Nosotros fuimos injertados en el árbol de Israel. Y de allí nació la iglesia. Por eso dice que la iglesia nació del costado de Cristo. Cuando lo lanzan y sale sangre y agua. Entonces, tenemos que entender que le exhorta también a los gentiles a no jactarse, es decir, no, bueno, cuidado con lo que dicen ustedes de que, bueno, ahora Dios decidió a la nación de Israel y a nosotros, ahora los gentiles estamos allá y ustedes son nada. ¿Es así? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, haciendo una interpretación tan caprichosa, y bueno, como los judíos mataron a Cristo, entonces ahora los judíos tienen que ser condenados. Una barbaridad. ¿Sí? Y aún se sostiene. ¿Por qué? Porque dentro de la derecha católica hay grupos antisemitas. ¿Sí? Muy bien. Continúa, Leo. Bien. Estamos en el verso 23. 20. Bueno, sigo el 21. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahí habla de lo mismo. De eso entendemos. Dios, si no perdonó a las ramas naturales porque no tuvieron la fe de Abraham, nosotros, que somos de la fe de Abraham, tampoco nos va a perdonar. Nos va a condenar porque no ponemos la fe en Cristo. Claro. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Sí. Y aún ellos, si no habla del castigo. Si vos no crees, Dios te castiga. Si crees, sos bendecido con la salvación. Sí. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Lo mismo. Nuevamente, esas ramas que fueron cortadas, que era la nación de Israel, si creciesen, nuevamente serían injertados y darían fruto del buen olivo que es el pueblo que Dios ha elegido. En Abraham siempre, recuerden, no en Moisés. En Abraham entiende la gran diferencia, ¿no? Entre Abraham y Moisés. Sí. Moisés es por obras. Es el padre de la ley, exactamente, el padre de la ley. Y Abraham, el padre. Padre de la fe. Lo felicito. 24. Dale. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Bueno, a ver, interprétenlo ustedes con lo que hemos dicho. ¿Qué quiere decir? Viene a los judíos que posteriormente vuelven a creer, son naturalmente, digamos, las ramas naturales del olivo. Ya, también habla de quién. Y habla de nosotros. Cuando claro. Dice que nosotros que éramos un olivo silvestre, fuimos cortados. Injertados en el buen olivo. Es decir, era como que si fuéramos del árbol del diablo. Fuimos cortados esa rama y fuimos injertados en el árbol de Cristo para dar buen fruto. ¿Cuánto más ahora la nación de Israel? ¿No? Muy bien. Continúa. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y muy luego... bien. ¿Esto qué quiere decir esto? A ver. No es este. Que no nos podemos jactar porque nosotros fuimos injertados, estando perdidos, nos injertó en la raíz santa que era la nación de Israel. No podemos despreciar a Israel. No, claro. ¿Qué más dice? Y habla de
que ha acontecido, ¿no? El endurecimiento de Israel en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, como que llegaran a la fe a la que llega alguien que no viene del pueblo de Israel. Hay una palabra que nos llama la atención, misterio. ¿A qué se llama el misterio? ¿A qué le llama Pablo ahí misterio? Claro, eso, porque dice, ahí pareciera como que Dios había permitido ese endurecimiento para que una tanda de gentiles pudieran ingresar, digamos, al árbol, a la nación de Israel, a creer, digamos. Nosotros, cuando decimos la palabra misterio, ¿qué entendemos por misterio? ¿Qué nos dice esa palabra? Misterio, ¿no? Que no se puede explicar. Es una cosa oculta. Entonces, algo que no se entiende bien. Es un misterio, no sabemos qué es, una cosa oculta, que no se conoce, que no se sabe. Y entonces, estamos hablando de qué? De la era de la iglesia. El misterio más grande que tiene para el Antiguo Testamento era la iglesia. Porque la iglesia no estaba revelada en el Antiguo Testamento. La iglesia en el Antiguo Testamento no existe. Había una continuidad siempre del pueblo de Israel. Que Dios, en un momento, por la dureza, castigó al pueblo, pero en un momento iba a volver a restablecer con el Mesías a la nación de Israel. ¿Qué pasa? Cuando venimos en esa línea de tiempo, el pueblo rechaza a Israel, rechaza a Cristo, el pueblo de Israel, ahí comienza el misterio de la era de la iglesia, lo que no estaba revelado, que era que el evangelio iba a ser quitado, la buena nueva de salvación iba a ser quitada de la nación de Israel y dado a los gentiles. ¿Entendemos ese misterio? ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo de los gentiles sean cumplidos, ¿no? Y eso lo podemos leer allá en Lucas, capítulo 21, verso 24. Es interesante este texto, que habla del tiempo de los gentiles. Lucas 21, 24. Lo perdimos a Jesús, qué lástima. No, fui a poner agua en el termo. Bueno, perdón. Cuando se refiere a la plenitud, entrado la plenitud de los gentiles, no está haciendo mención a una determinada cantidad, sino a, digamos, aquellos que hayan de creer en el Evangelio, ¿verdad? Sí, te va a ayudar Lucas 21, 24, a ver cómo dice. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y entonces habla acá del tiempo de los gentiles. La iglesia está en la era de la iglesia, está metida en el mundo en el tiempo de los gentiles. Cuando la iglesia está, podemos decir, llena, podemos decir, 99,99% de gentiles. Entonces ahora estamos en la era de los gentiles. Después que Satanás, que Jerusalén fue destruida, ahora está ese periodo de los gentiles, ¿hasta cuándo? Hasta que la iglesia sea arrebatada. Y así nuevamente comienza la gran tribulación, y conjuntamente con la gran tribulación comienza nuevamente, podemos decir, el trato de Dios con Israel. Entonces ahora Dios, hasta que el tiempo de los gentiles sean cumplidos, Dios no trata con el pueblo de Israel, sino que trata con la iglesia. Cuando dice acá la plenitud, como vos decías bien, hasta que se conviertan todos hasta el último lo que se tienen que convertir. Y ahí termina. Perdón que lo corte. Una vez escuché un pastor que me dejó haciendo ruido, porque él decía que todos nosotros creíamos según Apocalipsis, que todos los que habíamos creído en Jesucristo y lo aceptamos, en el momento del arrebatamiento creemos todos que cuando Dios venga a buscar a la iglesia se va a llevar a todos. Y él decía que no era así, que había una especie de personas escogidas por Dios que en el día del arrebatamiento se iban a ir, pero que no todos los que aceptaron a Jesucristo iban a ser arrebatados. Bueno, yo te voy a dar el texto que dice, si voy a entenderlo. Lee, Primera Tesalonicenses. A ver. Primera Tesalonicenses.
capítulo 4, del verso 13 en adelante, léelo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Perdón. 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, hasta ahí no. ¿En qué momento dice que hay dos tipos de creyentes distintos? Nunca. Dice, habla la iglesia en general, y habla Claro. todos. Luego todos, nosotros, vosotros, todos los que durmieron en Cristo. Todos los que murieron creyendo en Cristo, todos. No dice, no los que de esta categoría, esta categoría. Esas son todas barbaridades que dicen algunos para llenar de temor a la iglesia, ¿no? Como aquellos que quieren tener cautivo a los creyentes siempre. Vieron que hay iglesias o denominaciones, pastores que quieren tener cautivo a los creyentes. Por miedo o por distintas cosas, enseñarse lo que quieren tener cautivo. En Cristo hay libertad. Muy bien. ¿Entiendes lo que está? ¿Te quedó claro? Sí, ahora sí. Vale. Leo. Estamos en 25. 24. No, No, 26. 25 entraba en plenitud de los gentiles, 26. Vale. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Muy bien, fíjate lo que dice allí. Hasta que el tiempo de los cuando termine el tiempo de los gentiles, ¿qué dice? El 26, ¿cómo comienza? Y luego todo Israel será salvo. Es decir, cuando Dios, es decir, ahí se comienzan a cumplir todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento con referencia a Israel que no están cumplidas. Muchos niegan el milenio y muchos los amilenialistas, no niegan que el milenio es ahora, estamos en el milenio, 7 milenios de otro gobierno de Cristo, que Dios nos ayude. Imagínate un gobierno de Cristo con esta corrupción, imposible. Entonces, pero ¿qué pasa? En el milenio se van a cumplir todas las profecías, porque dice que cuando Jesús va a descender, al final de la gran tribulación va a poner el pie en el monte de las olivas, el monte de las olivas se va a partir, van a ser allí ese río, esa llanura, va a ser transformado el mundo. ¿Para qué? Para que Dios gobierne. Pablo, fíjate, Pablo y Juan casi ni se vieron y tienen una misma idea. Que ahora está en la hebra de la iglesia, pero cuando la hebra de la iglesia sea cumplida, va a comenzar nuevamente el cumplimiento de las promesas de Dios al pueblo de Israel. Claro. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Entendieron eso, no? ¿Entendieron lo que dice, no? Es decir, la nación de Israel son enemigos del Evangelio, pero ¿qué pasa? Pero ellos tienen una raíz que son el pueblo escogido, y Dios siempre los sigue amando, aunque sean los hijos endurecidos, aunque sean el hijo pródigo que se fue, aunque sean el hijo que los ha rechazado. ¿Sí? Y el verso 29 enfatiza esta idea. ¿Cuál le dice? ¿Qué dice el 29? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso, irrevocable? Que las promesas que Dios dijo, voy a hacer de ti una nación, un pueblo mío, eso es irrevocable. Dios no lo va a cambiar.
muchos dicen que ya el pueblo de Israel ya no existe más. Hay muchos en la Iglesia Católica, dentro del cristianismo, que desprecian totalmente a la nación de Israel, sin darse cuenta que Dios eligió un pueblo y cuando ese pueblo lo rechazó, cuando rechazó al Mesías, Dios establece ahora la iglesia, que la iglesia es distinta del pueblo. Porque la iglesia es la esposa de Cristo y el otro es el pueblo elegido. La relación, una es un Dios nacional y otra es una relación de padre a hijo. La relación es distinta. ¿Entendemos? Pero más allá de eso, si Dios te prometió las cosas a Abraham, las tiene que cumplir. Muy bien. Pues vosotros, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Sí. Así también estos... Ahí nuevamente dice, bueno, por la incredulidad de ellos, nosotros fuimos bendecidos. Tuviste chance. No, exactamente. Así también estos ahora han sido desobedientes, pero para que, por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ese alcance de misericordia de que, bueno, por el testimonio de los cristianos, los judíos ahora se han convertido. ¿Entienden? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Sí, yo te acá, que siempre en pecado. Por cuanto todos pecaron, ¿qué cosa? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero de todos, Dios ha tenido, ¿qué cosa? Misericordia para concederles la salvación. Y aquí termina el capítulo. Los versículos siguientes, ya ahora Pablo entra como en un éxtasis espiritual cuando ve para decirle, es una reflexión sobre la sabiduría de Dios, sobre el amor de Dios, sobre lo que Dios es, para llevarnos a nosotros ahora a esa reflexión profunda, como que vos, como que si hubiera subido a una cima de la montaña y allí en la cima de la montaña ve toda la grandeza de, no sé si les ha pasado, aquí a veces han viajado un poco, ¿no? Pero a veces vamos a lugares donde la naturaleza nos golpea. Entonces cuando vemos ese golpe de la creación tan maravilloso, exclamamos lo que acá dice acá. ¿Cómo dice? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué dice allí? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es, como dice allá en Efesios, no nadie puede ver ni la anchura, ni la profundidad, ni la altura del amor de Dios, porque excede, dice, a todo conocimiento. Nuevamente toma esa misma idea. ¿Sí? Profundidad, ¿sí? De la sabiduría. ¿Cuál es grande es la sabiduría de Dios? Tan grande es la sabiduría de Dios que ha deseado salvar a toda la humanidad. A pesar de haber elegido un pueblo escogido, también eligió ahora al mundo, a todos los gentiles, para hacerlos sus hijos. Y entonces por eso dice, la palabra es insondables. ¿Qué es insondable? No se puede medir. No se puede tirar una sonda para medir. No se pueden medir los juicios de Dios. Inescrutable, que significa no se pueden entender. Esos juicios, esa obra de Dios que tiene que ver con la misericordia profunda a la humanidad, con la misericordia profunda a cada uno de nosotros. Nosotros que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él ahora nos ha hecho hijos. Muy bien, por Cristo. Muy bien, como dice. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Es decir, Dios es eterno. Entonces, antes de Dios, ¿qué cosa? No había nada. Y después de Dios, hay nada. ¿Entendemos? A eso se refiere. Esa mente rectora del universo. Y entonces ahora sí, viene la bendición para nosotros. ¿Cómo dice? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Y que esto también sea en nosotros nuestra oración. En este sentido.
A Él sea la gloria por todos los siglos. ¿Por qué? Por esta bendición y esta salvación tan grande que nos ha concedido. Muy bien. Terminamos la clase que viene. Vamos a hacer una reunión de testimonio. Así que les voy a mandar un mensajito después a todos. Que cada uno no nos cuente de su vida. No nos cuente de su conversión. Sino que nos cuente algo, alguna experiencia con respecto al libro de Romanos y todo lo que hemos estudiado durante este año. ¿De qué les ha servido? ¿Cómo nos ha servido? Si hemos entendido, si no hemos entendido, si le hemos dado, si para nosotros cobró realmente importancia, fue un estudio más. Tienen que ser sinceros, por supuesto, ¿no? Y, Sí. Y va a ser la última clase hasta marzo del año. Así que bueno, después manden un mensajito a sus alumnos, que hicieron la rata hoy. Y que bueno, que el Señor nos bendiga, chicos. No sé si tienen algo que agregar. No. Yo no. No. Bueno, entonces nos preparamos para la otra reunión. Que el Señor nos acompañe. Y Bueno. que el Señor nos bendiga a todos. Buena Abrazo. semana. Chao, chao.